Pues vamos a empezar con un nuevo tema. Este es un tema que todos conocemos de otros cursos, pero que, como siempre, en segundo de bachillerato vamos a ampliar un poquito más. Y es, pues, la función de reproducción celular o división celular. Lo primero que vamos a ver es, de manera muy general, el ciclo celular, el ciclo de todas las células. Este esquema es muy importante y suele caer en PBAU. Entonces, el ciclo celular, digamos que es una secuencia de distintas fases por las que pasa una célula, desde que se crea a partir de una división celular hasta que se vuelve a dividir y a generar células hijas. El ciclo celular se va a dividir en dos grandes fases. Una fase de interfase, que es la que ocurre entre dos fases de divisiones, y por lo tanto una fase de división, fase M o fase de mitosis, que es la fase de división en sí misma. Como veis, la fase de interfase tiene como tres etapas. Una primera etapa o GES1, Grown 1, así que es de crecimiento, la célula crece, tened en cuenta que acaba de ser formada por división y va a realizar pues sus distintas actividades según la estirpe celular a la que pertenezca. Una segunda fase o fase S de síntesis, en la cual es muy importante porque se va a replicar el ADN, va a haber una duplicación de cromosomas, a partir de una cromátida se va a generar su cromátida hermana por este proceso de replicación y por lo tanto lo que está haciendo es una copia de su material genético. Y por último, dentro de la interfase tenemos la fase G2. La fase G2 es una segunda fase de crecimiento, es la Grown 2. Va a crecer sobre todo para prepararse para la división, que es la segunda gran fase de la división celular, ¿no? Del ciclo celular. Va también a empezar a condensar la cromatina, ya sabéis que se van a terminar condensando en cromosomas en la fase de metafase de división y por lo tanto esta segunda fase de crecimiento es prepararse para la división. Luego ya tenemos la mitosis con las fases que seguro que conocéis, esta primera etapa de división del núcleo o cariocinesis con su profase, prometafase, metafase, anafase, telofase y una segunda división del citoplasma en las dos células hijas ya, que es la citocinesis. Bien, pues en esta fase de interfase es una fase de gran actividad, es la mayor parte del ciclo celular, ¿verdad? Hasta que se divide. La cromatina está dispersa, está en esa forma de ovillo y como se ha adelantado, pues tiene este primer periodo de crecimiento, GES1, es el crecimiento inicial, se acaba de formar. Se van a sintetizar según la estirpe pues determinadas sustancias, van a inhibir o estimular el resto del ciclo celular y al final de este periodo de GES1 es muy importante porque al final de este periodo hay un punto de control del ciclo celular. Este punto de control se le llama punto de restricción o punto R. Cuando se supera este punto de crecimiento ya es imposible detener que sucedan las siguientes fases, la de síntesis, GES2 y división o mitosis, ¿vale? Hasta ese momento, si no llega a ese punto, se puede detener el ciclo, pero una vez superado ya no hay marcha atrás, un punto de no retorno. Entonces entramos ya en la fase S, o el periodo de replicación del ADN. Bien. Aquí veis esta gráfica cae un montón también en los exámenes de PBAU. Lo que veis aquí en el eje Y es la cantidad de ADN. Y aquí en el eje X veis el tiempo que ha pasado desde que se ha formado la célula. Entonces, ¿qué vemos? Vemos que al principio tiene 4 de ADN, de cantidad de ADN, vamos a pensar que son picogramos, 4 picogramos de ADN. Vemos que después, en la hora 3, a las 3 horas, empieza esta cantidad de ADN a aumentar hasta el doble. Veis aquí que de 4 pasa a 8 picogramos de ADN. Y esto ocurre en 3 horas. En la hora 6 ya tengo el doble de ADN y se mantiene hasta las 10 horas de vida, en momento en el cual rápidamente vuelve a tener la mitad de ADN duplicado. Es decir, volvemos a la cantidad de ADN original. ¿Qué es esto? Pues no deja de ser la representación del ciclo celular, donde yo tengo en estas 3 primeras horas una fase GES1, en las 3 siguientes, de la hora 3 a las 6, vemos un periodo de replicación del ADN, se duplica la cantidad de ADN, pasa de 4 a 8, es lo que llamamos el periodo S de síntesis, y luego tenemos
un periodo donde se mantiene igual, pero rápidamente se divide la mitad. Por lo tanto, este trocito de aquí, estas de las 8:30 horas de vida a las 10 horas, está ocurriendo la última fase o fase de división celular, en este caso mitótica, porque vemos que tiene la misma cantidad que la célula original, ¿vale? Es una célula hija de esta. ¿Bien? Así que todo el diagrama representa el ciclo celular. Me paro en esto porque ya os digo que hay un montón, tenéis que acordaros de nombrar los tiempos, que pasa de 4 a 8 al doble, hay que siempre interpretarlo con los datos del gráfico. Y hay muchas veces que me decís, ¿representa la división celular? No, la división celular sería solo este fragmento de aquí, representa todo el ciclo celular, representa la interfase con sus 3 fases y la fase de división, que quede claro. Pues bien, como ya os he adelantado, luego tenemos dentro de la interfase, esta fase entre divisiones, el periodo G-2, se van a sintetizar, es un periodo muy activo donde se sintetizan proteínas que se van a necesitar para el siguiente proceso, que es la división. Acordaros que para la división se necesita formar el uso mitótico, que estaba hecho de tubulina. ¿Os acordáis de esos microtúbulos formados por dímeros de alfa y beta tubulina que vimos en el tema anterior? Pues bien, se tienen que sintetizar esta tubulina y otras estructuras que se van a necesitar durante mitosis. ¿Bien? Al final de esta fase la célula ya tiene 2 diplosomas, ¿vale? Se ha duplicado el centrosoma, por lo tanto va a tener 4 centriolos. Y después entramos en la fase de mitosis o de división celular. Es la última fase del ciclo y se va a dividir en una primera gran fase o cariocinesis o división del núcleo y una segunda fase de citocinesis o división del citoplasma. Y como ya sabéis, la cariocinesis, la división del núcleo, pues se divide en distintas etapas. Tenemos que ser conscientes de que se divide en etapas para su estudio, pero el proceso ocurre de manera gradual y continua, no está como a golpes señalados. Así que hay muchas veces que una fase no es una metafase perfecta, puede ser una premetafase, una prometafase, digamos que no tiene los límites marcados, pero sí que para su estudio se va a dividir. Pues bien, a partir de esta fase de mitosis, la célula puede entrar de nuevo en una fase G1, cuando se obtienen las células hijas, pues cada una de ellas entra de nuevo en G1 y puede seguir dividiéndose sucesivamente. Pero hay algunas células de alguna estirpe celular que pueden entrar en una fase que denominamos fase G0. Esta fase va a ser un estado que alcanza la célula en la cual no vuelve a dividirse. ¿Bien? Por ejemplo, las células de nuestra piel, las células epiteliales, se van a dividir continuamente, están continuamente entrando en interfase, mitosis, siempre entran en G1, S, G2, M, así constantemente. Pero hay otras células que no se dividen, son las neuronas o los glóbulos rojos, por ejemplo. Sí es verdad que tienen cierta tasa de división, se están descubriendo que las neuronas tienen cierta tasa de división, pero es muy pequeñita, así que estas células o los glóbulos rojos entran en una G0. Sí es verdad que se pueden estimular y pasar de nuevo a G1, como digo, tienen cierta tasa de división, pero normalmente entran en esta G0 y no se dividen. Aquí veis pues bueno, un esquemilla de cuánto suelen durar estas distintas fases, pero evidentemente va a depender del tipo de célula y de la estirpe celular. Y va a depender también pues, de la temperatura, de los nutrientes disponibles. No siempre la célula va a entrar a dividirse así por así, tiene que tener unas condiciones ambientales pues, que sean proclives para ello. Bueno, esto es como nota anecdótica. Bien, para regular este ciclo celular hemos hablado ya de algún punto. Esta regulación va a funcionar cíclicamente, ya que es un ciclo, y va a tener principalmente tres puntos de control. Sobre estos 3 puntos de control van a actuar unas proteínas que se llaman ciclinas y que van a regular este ciclo celular. El primer punto de control se encuentra en la fase G1, que es el punto de inicio del ciclo. Es el punto de control principal y para superarlo la célula tiene que alcanzar un tamaño adecuado, tener unos nutrientes necesarios, y si alcanza este crecimiento pues va a seguir con la fase de replicación del ADN, formación de síntesis de proteínas necesarias para la división, etcétera, etcétera. Si no alcanza este tamaño y estos nutrientes, se queda en G0 o fase de reposo. No va a prepararse para dividirse. El segundo punto de control
es en G2. Ya se ha replicado el ADN, ya está a punto de entrar en mitosis. Este punto de control tiene que ver en que el ADN esté replicado correctamente. Si se encuentra algún tipo de error en esta replicación del ADN, la célula no va a entrar en mitosis, o el tamaño celular no es adecuado, o las proteínas que se han tenido que sintetizar como la tubulina no se encuentran, pues no entra en mitosis. Si está bien replicado, si tiene todas las proteínas necesarias y el tamaño adecuado, entra en división. Y luego tenemos un punto de control dentro de la propia mitosis, dentro de la fase M. Se da en la metafase. Recordaros que en la metafase es ese estado en el que el ADN se encuentra en su máximo grado de condensación, los cromosomas están bien formados en una placa ecuatorial central. Pues bien, si este uso mitótico no está bien formado, si los cromosomas no están correctamente alineados, lo que va a permitir el reparto equitativo del material genético entre sus células hijas, si no se encuentra esta placa ecuatorial bien formada, pues se para la división. Si no, si está todo correcto, pues sigue su camino. Y os recuerdo estos 3 puntos de control en G1, G2 y en la metafase de M, está controlado por unas proteínas llamadas ciclinas. Bien, pasamos ya a estudiar la mitosis fase por fase. Os recuerdo, os he dicho que va a tener una división del núcleo cariocinesis y una división del citoplasma o citocinesis. También vamos a recordar este concepto que yo sé que a veces os cuesta mucho. De todas formas, en clase sí que lo veremos más concreto, porque siempre surgen cada uno y cada una pues va a tener sus dudas concretas de no lo entiende. Pero tenemos que recordar los términos de haploide y diploide. Principalmente también hay triploide y tetraploide, pero bueno, los que más nos interesan son el término haploide y diploide. En este caso hablamos de juegos cromosómicos, de cromosoma 1, 2, 3, 4, 5, los que tenga la especie determinada. Un individuo es haploide N, ¿vale?, cuando tiene N juegos cromosómicos, es decir, tiene un juego cromosómico con N números de cromosomas. Por ejemplo, un cromosoma 1, un cromosoma 2, un cromosoma 3 y un cromosoma 4, ¿vale? Tenemos un individuo con 4 cromosomas. ¿Cuántos cromosomas tiene de cada tipo? Uno tipo 1, uno tipo 2, uno tipo 3 y uno tipo 4. Es decir, tiene un juego cromosómico, ¿verdad? Hablamos de un individuo haploide, N. ¿Y N cuánto es? ¿Cuántos cromosomas tiene? N igual a 4 cromosomas. Ahora vamos a pensar que esta célula, que tiene N igual a 4 cromosomas, va a duplicar su material genético y va a tener 2 cromosomas 1, 2 cromosomas 2, 2 cromosomas 3 y 2 cromosomas 4. ¿Bien? ¿Cuántos cromosomas tiene de cada tipo? 2. Por lo tanto, ¿cuántos juegos cromosómicos tiene? 2. Hablamos de un individuo diploide, 2N. Bien, tiene 2 cromosomas de cada tipo. ¿Y cuánto es N? ¿Cuántos tipos de cromosomas hay? 4. Como hay 2 por cada uno, 2N va a ser igual a ¿cuántos cromosomas? 8, 2 por 4. ¿Bien? Así que una célula, dependiendo de la fase en la que se encuentre, si está en una fase G1, puede ser, si es una especie diploide, va a ser diploide 2N igual a lo que sea, se duplicará y luego volverá a tener 2N, ser diploide. Si es un individuo haploide N, después de la fase S pasará a ser 2N, tiene la doble cantidad de ADN, y luego vuelve a ser haploide tras la división. Entonces, pensad que haploide y diploide se refiere al número de juegos cromosómicos, es decir, cuántos cromosomas hay de cada tipo. Bien, si no os ha quedado claro, en clase lo repasamos. También hay que recordar que después de la interfase, como os he dicho al principio del tema, cada cromosoma va a tener 2 cromátidas, va a tener el doble de ADN, ya que cada cromatida se forma a partir de la otra durante esta fase S. Bien, pasamos a las etapas de la división mitótica. Empezamos por la división del núcleo, la cariocinesis. Pues bien, en la profase la cromatina va a comenzar a condensarse. Si es verdad que este proceso de condensación empezó en la fase G2, pero aquí pues se sigue condensando, se forma el uso mitótico,
este uso mitótico, recuerdo, esta tubulina, la formaba el centrosoma o con el centro organizador de microtúbulos. Pero acordaros, si veis centriolos en las células, tenéis que estar seguros de que es una célula animal, aunque no le veáis la pared celular o si se la veáis o no, porque hay veces que, claro, desaparece y solo te ponen como el dibujo con los cromosomas y el uso mitótico no te pone la membrana, no sabes si tiene pared, si no, no te pone otros orgánulos, así que si veis centriolos, célula animal. Si no tiene centriolos, si tiene solo como las fibras de Aster, del COM, esa es la estructura difusa, que os recuerdo que células vegetales no tenían COM, no tenían centrosoma. Así que si veis el COM, si veis los 4 centriolos, bueno, que van a formar el uso mitótico, estamos ante una célula animal. Bien. En el caso de las células vegetales, que no tienen centriolos, que tienen esta estructura difusa, los usos mitóticos se van a llamar usos anastrales, es una división anastral. En el caso de que esté formado por centriolos, hablamos de un uso astral o una división astral, y esto pues va a depender de si es una célula animal o vegetal. Después metemos una profase tardía o una prometafase, una metafase temprana, un estado así intermedio entre profase y metafase, que es cuando se empieza a fragmentar la envoltura nuclear, la membrana nuclear, recordaros que desaparece durante la división, y a ambos lados de los cromosomas se empiezan a formar los cinetócoros, ¿vale? A ambos lados del centrómero del cromosoma. Estos cinetócoros, os recuerdo que son unas estructuras que van a ayudar a los cromosomas a fijarse al uso mitótico para posteriormente fragmentarse y ir a cada polo. Bien, así que se fragmenta la envoltura nuclear y se forman los cinetócoros de los cromosomas. Entramos ya en la metafase, donde tenemos los cromosomas en su máximo grado de condensación, en forma de cromosoma metafásico, y están situados, alineados en la placa ecuatorial o placa metafásica. Si están correctamente colocados, os recuerdo que ya pasa ese punto de control y van a seguir con las fases de división. Pasamos entonces a la anafase. En la anafase, estos cromosomas duplicados, que están alineados uno a uno en la placa ecuatorial, se fragmentan por el cromosoma gracias a esa unión con los cinetócoros. Las fibras del uso mitótico o acromático empiezan a cortarse hacia los centriolos, hacia los centrosomas que haya en ambos extremos de la célula, empiezan a cortarse y tiran de las cromátidas hermanas, separándolas, y van a ir unas cromátidas hermanas a un polo y las otras cromátidas hermanas al otro polo. Hablamos en este punto de cromosomas anafásicos, porque yo tenía un cromosoma duplicado, que era el cromosoma metafásico, pero al romperse, cada cromátida se convierte en un cromosoma independiente. Eran cromátidas hermanas, pero ahora son cromosomas. Aquí los llamamos cromosomas anafásicos, para entender que este cromosoma anafásico procede de la división de un cromosoma que estaba duplicado. Muy bien. Y por último, cuando estos cromosomas anafásicos ya llegan a los extremos, el uso mitótico se dispersa, se vuelve a generar las nuevas envolturas nucleares de los nuevos dos núcleos, se va a formar también el nucleolo y la cromatina se descondensa de nuevo. Estamos pues en la última fase de la cariocinesis o telofase. Nos quedaría solo la división del núcleo. Bueno, aquí veis la interfase, donde se va a duplicar el material genético. Una profase, se desorganiza esta membrana nuclear. Aquí veis ya los dos los dos centrosomas, con 2 centriolos cada uno, y los cromosomas ya condensados. Se empieza a formar el uso mitótico. Aquí tenemos ya esta placa ecuatorial con los cromosomas alineados. Aquí, como veis, se rompen estos cromosomas por el centrosoma y migran hacia los polos. Bien, en la anafase. Aquí ya los tenemos en los extremos, se volvería a organizar la membrana nuclear, se desorganizan las fibras del uso mitótico y ya tengo de nuevo mis células, mis 2 células que, como veis, pueden volver a entrar en división. Bien, pasamos a la citocinesis o división del citoplasma, que va a ser distinta en células animales que en vegetales. Esto seguro que os acordáis de ello. En células animales es una citocinesis por estrangulación. Se va a formar un anillo contráctil de unos filamentos de actina. Acordaros de la actina y la miosina, esa proteína contráctil de los músculos.
seguro que os acordáis, ¿verdad? Pues como es un anillo contráctil, ¿acordáis qué proteína produce la contracción de músculos? La actina. Así que es un anillo contráctil de actina, va a estrangular esta célula hasta que al final ¡plop!, obtengo las dos células hijas con los citoplasmas divididos a la mitad, idénticos, y su núcleo idéntico también. Aquí veis esta representación de ese anillo contráctil de actina. En células vegetales es distinto. En células vegetales recordad que tiene una pared vegetal que va a ser dura, va a estar endurecida y no va a permitir esta estrangulación de la célula. Por lo tanto, la citocinesis en células vegetales se produce por la formación de un fragmoplasto. Este fragmoplasto, que lo veis aquí, es como un tabique que se forma en la mitad del citoplasma. Este fragmoplasto, os recuerdo, lo vimos en el complejo de Golgi, que se formaba a partir de vesículas de este complejo de Golgi y también del retículo endoplasmático. También recordaros que este fragmoplasto tiene unos canales que van a unir los dos citoplasmas, es decir, las células hijas de división de células vegetales, su citoplasma va a estar comunicado a través de estos canales que hay en el fragmoplasto. Estos canales se llaman plasmodesmos y va a permitir esta comunicación continua. Así que os recuerdo que citocinesis en células vegetales se produce por tabicación o formación de un tabique llamado fragmoplasto con sus canales de comunicación o plasmodesmos, a partir de vesículas del complejo de Golgi y de retículo endoplasmático. Perfecto. ¿Y cuál va a ser la importancia biológica de la mitosis? Porque siempre que en PBAU tengáis una pregunta sobre mitosis o meiosis o división, te va a preguntar casi siempre ¿y cuál es la importancia biológica de la mitosis? ¿Y cuál es la importancia biológica de la meiosis? Según lo que te esté preguntando. Pues bien, la importancia biológica de la mitosis, como veis aquí, se da en organismos pluricelulares en procesos de renovación de tejidos y de crecimiento. Si yo tengo una herida, pues tengo que renovarla, mitosis. Si yo estoy creciendo, tengo que formar nuevos osteocitos de huesos, nuevas fibras musculares para el músculo, pues este crecimiento, esta división celular va a ser por mitosis en organismos pluricelulares. En organismos unicelulares, la importancia que tiene la mitosis es como reproducción asexual de estas células. Pensad, por ejemplo, en una bacteria y se divide por bipartición, se va a dividir por un proceso de mitosis. De tal manera que en organismos unicelulares es reproducción celular, reproducción asexual. Además, es un proceso muy rápido. Además, la mitosis es una división ecuacional, es decir, va a conservar la dotación genética y los cromosomas de cada especie, así que a partir de una célula madre se van a obtener dos células hijas con el mismo número de cromosomas e idéntica información genética. Son células genéticamente idénticas entre sí y a la madre, ¿vale? Se va a conservar esta dotación genética y cromosómica de la especie. Bien, pasamos a la meiosis, que igual tenéis más problemas con ella, es un poquito más complicada, pero vamos, yo creo que lo vais a entender estupendamente. La meiosis, lo primero que tenéis que saber es que se da solo en organismos con reproducción sexual, organismos pluricelulares con reproducción sexual, y se utiliza para la formación de esporas y gametos. Bien, se da para la formación de células reproductoras. La diferencia que tiene la meiosis respecto a la mitosis es que no se van a obtener células hijas genéticamente idénticas a la madre ni entre sí. Es una división, hablamos de una división reduccional. Se va a reducir el número de cromosomas. ¿Por qué? Porque la meiosis consta de dos divisiones de seguido, con su fase de interfase siempre antes de la división, pero entre la primera y la segunda división no hay interfase, ocurren de seguido, por lo tanto no va a haber una fase S de duplicación de material. Así que en la primera división meiótica se divide a la mitad y luego, como no se va a duplicar, pues se va a quedar con esa mitad, con esa media cantidad de ADN respecto a la célula madre. Esto es debido a que entre las dos divisiones no hay interfase. Bien,
Es el tipo de división que utilizan nuestras células formadoras de gametos para formar los espermatozoides y los óvulos. De tal manera que a partir de una célula diploide, como todas las células de nuestro cuerpo, vamos a obtener células haploides con la mitad de cromosomas, con un solo juego cromosómico. De tal manera que yo voy a tener unos ovocitos con un cromosoma de cada tipo y se va a unir a un espermatozoide con un cromosoma de cada tipo en la fecundación, de tal manera que al final el cigoto que se forma sea diploide, como es la especie humana. Así que necesitamos células haploides con un cromosoma de cada tipo, que al juntarse voy a tener dos cromosomas de cada tipo. Voy a tener una célula, un cigoto diploide, con dos cromosomas de cada tipo, dos juegos cromosómicos. Bien. La meiosis, según cómo sea el organismo, sí es verdad que va a ocurrir en distintos momentos, pero nos centraremos en la nuestra, evidentemente. En los seres que son diploides, la meiosis ocurre antes de la fecundación, como os acabo de explicar. Hablamos de una meiosis gamética, para formar gametos, para tener dos gametos haploides que se juntan en la fecundación para dar esa célula, ese cigoto diploide. Bien. En seres haploides ocurre tras la fecundación. Es decir, yo tengo dos células haploides, porque son individuos haploides, se fecunda y se va a producir un cigoto diploide. ¿Ya? Pero es que esta especie es haploide, por lo tanto este cigoto diploide sufre la meiosis y va a obtener 4 cigotos haploides. Son partos múltiples y se obtienen pues individuos como los de la especie haploides. Hablamos de una meiosis cigótica. En este caso la meiosis la sufre el cigoto. Y por último, en los seres diplohaploides, que van a alternar fases haploides y diploides en su ciclo, pues para la formación de esporas sexuales o meiosporas se va a utilizar esta división. Originará un ser haploide, ¿vale? Son meiosporas haploides, y este individuo haploide, que es el gametófito, va a formar gametos haploides porque es haploide, y al unirse forman un cigoto diploide y va a dar lugar a este individuo esporofito diploide que va a formar meiosporas, individuo haploide que es el gametófito, etcétera, etcétera. Pues bien, al igual que en la mitosis vamos a dividir esta división, este tipo de división celular, en varias fases para su estudio. Como veis en este esquema, pues tenemos una primera división y una segunda división. Y os recuerdo que entre ellas no va a haber periodo de interfase. Siempre aquí, antes de entrar en la primera división, sí que sufre su interfase, su G1, su S, su duplicación de material y su G2. Pues bien, tenemos la división 1 con su cariocinesis y citocinesis 1 y su división 2 con su cariocinesis y su citocinesis 2. Como veis, la segunda división, con su profase 2, metafase 2, anafase 2 y telofase 2 y su citocinesis 2, es como una mitosis, y en verdad va a ser como una mitosis. Pero la fase 1, en la profase 1, veis que se subdivide en otras etapas, y esto es porque es que en la profase 1, en la primera división meiótica, ocurren un montón de cosas que son súper importantes para la importancia biológica de esta división, de esta meiosis, y por lo tanto las vamos a estudiar cada una de ellas. Son el liptoteno o liptotene, cigoteno, paquiteno, diploteno y diacinesis. Bien. Aquí os recuerdo, debo destacar que entre una división y otra no hay duplicación de ADN, por eso al final de esta división se obtiene la mitad de ADN que la célula original, ¿vale? Es una división, insisto, reduccional. Pues bien, las etapas de la meiosis son división 1, vamos a ver la primera división. Pues en la profase 1, que es la más compleja y la que más dura de la meiosis, lo más importante es que va a ocurrir el sobrecruzamiento y recombinación genética. Os recuerdo que el sobrecruzamiento era cromosomas homólogos, cromosomas del mismo tipo, 2 cromosomas 1, 2 cromosomas 2 o lo que sea, o del tipo que sean, van a sobrecruzar sus cromátidas y van a intercambiar fragmentos de ADN. Eso es la recombinación genética, van a cambiar información entre el cromosoma que procede del padre, del espermatozoide, y el cromosoma que procede del óvulo, de la madre. Así que van a ir intercambiando ese material genético para formar o para generar diversidad genética. De ahí que los hermanos sean parecidos pero sean todos distintos cuando parten de mi material genético y del material genético de mi pareja sexual. Pero sí que van a ser todos distintos gracias a esta recombinación genética, este sobrecruzamiento y recombinación. Pues bien, se divide en 5 fases.
La primera es el leptoteno. En el leptoteno los cromosomas van a empezar a condensarse y se van a unir por sus extremos, por los telómeros, por los extremos del cromosoma, a la placa de unión que está en la envoltura nuclear. Así que los cromosomas están así estiraditos con los telómeros pegados a esta placa de unión con la envoltura nuclear. ¿Bien? En cigoteno es súper importante esta fase porque se va a iniciar la sinapsis, la unión de estos cromosomas homólogos, los dos del tipo 1, los dos del tipo 2, los dos del tipo 3, etcétera, etcétera. Van a empezar a unirse por la zona de unión a la placa de unión, se empiezan a unir como una cremallera. Y así los tengo uniditos, como un zip, como una cremallera. Esta unión de los cromosomas homólogos, los dos de cada tipo, se conoce como bivalente o tétrada. Son los dos cromosomas que están duplicados de la fase S, por eso se llama tétrada, porque va a tener 4 cromátidas y están unidos. Esta bivalente o tétrada, o sea, esta unión de cromosomas homólogos, se conoce como la sinapsis de homólogos y se da gracias a una estructura proteica que actúa como pegamento entre ellos, que es el complejo sinaptonémico. Bien, pasamos a paquiteno, y paquiteno es donde ya ocurre la magia de la meiosis, y es que esta bivalente o tétrada que se encuentra unido por el complejo sinaptonémico va a sobrecruzar las cromátidas no hermanas de cromosomas homólogos, va a sobrecruzar y se van a intercambiar estos fragmentos, se va a producir la recombinación genética. Así que el sobrecruzamiento y recombinación genética se da en paquiteno, en profase 1 de meiosis. De tal manera que los cromosomas resultantes no van a ser, si este era de mi madre y este era de mi padre, al haber sobrecruzamiento e intercambio de material, ni este va a ser completamente materno, porque tiene aquí fragmentos paternos, ni este va a ser completamente paterno, porque tiene fragmentos maternos. Así que al final esto es lo que ocurre en la recombinación genética. En diploteno, el complejo sinaptonémico que mantenía unidos estos cromosomas homólogos empieza a desaparecer, de tal manera que estas cromátidas empiezan a separarse, pero están unidas por los puntos donde se intercambiaron material genético. Queda así como onduladito. En este momento se pueden ver estos sobrecruzamientos porque se quedan unidos por ellos al microscopio. Entonces, esta expresión citológica, ¿no? Esta expresión citológica del sobrecruzamiento que se puede ver al microscopio, se puede ver en qué punto se ha sobrecruzado, se conoce como quiasmas. Así que un quiasma es la expresión citológica del sobrecruzamiento. Se va a dar en diploteno y es porque desaparece el complejo sinaptonémico y se ven esos puntos donde ha habido intercambio de material genético entre cromátidas no hermanas de cromosomas homólogos. Y por último, la profase 1 termina con la diacinesis. Estos bivalentes unidos por quiasmas alcanzan el máximo grado de condensación, está el cromosoma ya bien formado, se ven perfectamente las 4 cromátidas, las hermanas están unidas evidentemente por el centrómero y las homólogas están unidas por los quiasmas. Al igual también que, además de todo esto del sobrecruzamiento e intercambio de material genético, como en toda profase, la envoltura nuclear y el nucleolo desaparecen y se forman los cinetócoros de los cromosomas que se van a unir a los microtúbulos de luz. Bien. Aquí veis el leptotene, que estarían estos telómeros unidos a la placa de unión. Luego en cigoteno, que se van a empezar a unir como una cremallera. Veis aquí esta formación del complejo sinaptonémico, formando el bivalente o tétrada. Aquí veis ya en paquiteno cómo se sobrecruzan las cromátidas no hermanas de cromosomas homólogos, y en diploteno se separa este complejo sinaptonémico y se ven los quiasmas. Estos sobrecruzamientos se pueden ver al microscopio. Y al final, pues yo ya tengo mi bivalente o tétrada con su material genético intercambiado, sus cinetócoros formados a ambos lados del centrómero y listo para la siguiente fase, la metafase 1. ¿Qué tiene de distinto la metafase 1 con una metafase de mitosis? Recordad que en la metafase de mitosis se situaban cromosomas uno debajo del otro. El primer homólogo del 1, el segundo homólogo del 1, primer homólogo del 2, segundo homólogo del 2, etcétera, etcétera, independientemente del tipo que fuesen, uno debajo del otro. En metafase 1,
y por lo tanto de meiosis, de la primera división meiótica, se sitúan estos cromosomas homólogos. Es decir, en la placa ecuatorial voy a tener pares de cromosomas homólogos que han intercambiado material genético en la profase 1. Bien, no se sitúan cromosomas individuales, se sitúan cromosomas homólogos que han intercambiado material en la fase anterior. De tal manera que en la anafase 1 van a tirar los cinetócoros por el acortamiento, al igual que en mitosis, por acortamiento de las fibras del huso, van a tirar de los cinetócoros a ambos extremos, pero en este momento, en lugar de irse cromosomas anafásicos, en lugar de irse una cromatida hermana para un lado y otra cromatida hermana para el otro extremo, se van cromosomas homólogos dobles, duplicados, con sus dos cromátidas cada uno. Un cromosoma homólogo duplicado para un extremo y un cromosoma homólogo duplicado para el otro extremo. Bien, esta es la anafase 1. Se van a romper esos quiasmas que mantenían unidos a los bivalentes por los puntos de sobrecruzamiento, se rompen los quiasmas y migra un cromosoma homólogo duplicado para un extremo y otro para el otro. En la telofase 1, al igual que en la telofase mitótica, estos cromosomas llegan a los polos, se va a regenerar la envoltura nuclear, desaparecen las fibras del huso mitótico, los cromosomas se descondensan y tiene lugar la citocinesis 1 o división del citoplasma, bien por estrangulación, bien por tabicación, pues según sea el tipo de célula. Bien. ¿Qué hay que destacar en esta primera división? Yo os lo pongo aquí destacado en azul, que cada célula hija tiene la mitad de cromosomas, ¿verdad? Que la célula madre, pero no de material genético. Cada célula nueva posee cromosomas con dos cromátidas cada una, es decir, el cromosoma, está duplicado. Pero si yo partía de 2n igual a 8, 2, 4, 6, 8, 2 de cada tipo, yo voy a tener células haploides con un juego cromosómica n igual a 4. De 8 cromosomas de un individuo haploide 2n igual a 8 paso a una célula haploide n igual a 4. Es decir, en la primera fase de división meiótica se reduce el número de cromosomas a la mitad. Pasamos pues a la segunda división meiótica o división 2, que es igual que una mitosis, ¿vale? Solo que como yo tengo dos células de la primera división, voy a tener como dos mitosis, de tal manera que al final yo obtenga 4 células hijas haploides, igual que esta célula madre, que era n igual a 4 en nuestro ejemplo hipotético. La única diferencia es que van a ser estas células hijas, estas 4 células hijas, van a ser genéticamente distintas debido a este intercambio de material genético que hubo en profase 1. Es la diferencia. Es decir, esta meiosis va a generar variabilidad genética, que es tan importante en la división sexual, en la reproducción sexual, que estos gametos tienen variabilidad genética y por eso los descendientes van a ser todos distintos entre ellos. Súper importante. Pues bien, la profase 2, tras es un breve periodo de interfase, pero no va a haber duplicación de ADN, por eso digo que no tiene interfase como tal, la envoltura nuclear se desintegra de nuevo, se vuelve a formar el huso mitótico en cada célula hija y los N cromosomas de esta célula haploide, de estas dos células haploides procedentes de la división 1, se unen a los microtúbulos cinetocóricos, a los microtúbulos que están unidos a los cinetócoros. En la metafase 2 se van a colocar, como es una célula haploide, se van a colocar cromosomas individuales en la placa ecuatorial, igual que en mitosis. En la anafase 2, de nuevo, se rompen estos cromosomas metafásicos por el centrómero, debido a estos cinetócoros unidos a las fibras del huso mitótico, se rompen, pero recordad que estas cromátidas hermanas no son genéticamente idénticas, porque una de ellas ha sufrido recombinación con el otro par homólogo, así que no son idénticas, por lo tanto no es lo mismo que vaya esta para acá, esta para acá, esta para acá, que esta para acá y esta para el otro lado. Me va a dar, un número de combinaciones enorme. Como migran al azar cada cromátida a un lado o al otro, a un polo o al otro, pues voy a tener infinidad de recombinaciones genéticas. Y por último, en la telofase 2, en cada polo va a haber un juego haploide de cromosomas, igual que en la primera división,
pero en este caso cada cromosoma está sin duplicar, tiene solo una cromátida. Así que es también una célula N igual a 4, porque tiene 4 cromosomas, pero están sin duplicar, por lo tanto con la mitad de material genético que el producto de la primera división. Así que hay muy bien que distinguir si la célula es haploide o diploide, es decir, cuántos cromosomas tiene, cuántos juegos cromosómicos tiene, pero también hay que tener en cuenta si estos cromosomas están duplicados o no. En el número de cromosomas no me va a intervenir, en ambos casos es n igual a 4 al final de la división 1 y de la división 2, pero al final de la segunda división tiene la mitad de material genético que al final de la primera, porque son el mismo número de cromosomas pero con una cromátida, no con dos, están sin duplicar. Por lo tanto, su material genético es la mitad. Y os hago hincapié en esto porque os pueden hacer problemas sobre número de cromosomas, haploide, diploide y cantidad de ADN. Y es muy claro, hay que tener muy claro en cada fase de división, en la GSU1, en la S, en la GSU2 o en cada una de las fases de mitosis o en cada una de las fases de meiosis, cómo se encuentran los cromosomas, cuántos cromosomas tiene y si están duplicados o sin duplicar. Haremos ejercicios de ello. No os preocupéis. Al final de esta telofase 2 se produce las citocinesis y se obtienen estas 4 células haploides. Bien, la importancia biológica de la meiosis en este caso es que, os recuerdo que es una división reduccional. Se va a reducir el número de cromosomas a la mitad. Por lo tanto, se originan células sexuales haploides y es una manera por la cual nos aseguramos de que tras la fecundación los individuos resultantes, el cigoto resultante, sea diploide, mantenga el número de cromosomas de la especie. Si no existiese este tipo de división, el cigoto sería tetraploide, tendría 4 cromosomas de cada tipo. Y además, la otra importancia que permite que se mantenga el número de cromosomas es que al haber intercambio de material genético va a haber muchísima variabilidad genética. Esto va a permitir la evolución de las especies, ya que si yo voy a tener descendientes distintos entre sí, ante un cambio ambiental, pues alguno de ellos sobrevivirá y dejará descendencia. Así que permite la evolución, la adaptación y la supervivencia de las especies. Esto es muy importante. Esta variabilidad genética, ¿dónde se da? Pues en 3 puntos, porque claro, pensáis, ¿dónde se da la variabilidad genética? En el sobrecruzamiento en profase 1. Pero es que hay otros, fijaos. Durante el sobrecruzamiento es verdad que se da en paquiteno, en profase 1, este sobrecruzamiento de cromátidas no hermanas de cromosomas homólogos y recombinación genética, pues me va a dar evidentemente variabilidad genética en los cromosomas, esos cromosomas que ni van a ser completamente maternos ni van a ser completamente paternos. Pero es que en la segregación cromosómica de anafase 1 y 2 de la primera división celular, como os he comentado, también se va a producir variabilidad, porque no es lo mismo que se vayan todos estos para este lado y todos estos para este lado en la primera división, a que se vaya uno para acá, este para allá, este para acá. Va a haber distintas combinaciones y lo mismo en anafase 2, porque en anafase 2 yo tengo solo cromosomas, pero como las cromátidas hermanas en este caso no son iguales, también va a depender cuál migre a cada polo, pues voy a tener una célula hija de una manera u otra. Así que tenemos primera variabilidad genética en el sobrecruzamiento y recombinación de paquiteno en profase 1, la segregación cromosómica aleatoria en anafase 1 y anafase 2, esto en cuanto a la formación de gametos, ¿vale? Para formar gametos son esos 2 puntos, pero es que además, si no tenemos en cuenta solo la formación de gametos, sino también la fecundación, como los gametos se van a unir al azar, pues según el espermatozoide y el óvulo que se unan, pues voy a tener de nuevo más variabilidad. Ahora, si me preguntan la variabilidad genética durante la formación de gametos, durante la meiosis, solo tenemos el paquiteno, la anafase 1 y la anafase 2, ¿vale? Ahora, si me preguntan variabilidad genética de especies, tenemos que además nombrar que en la reproducción sexual la unión aleatoria de gametos. Bueno, aquí veis una imagen, ¿no?, con esta interfase de meiosis 1, la profase 1 donde ya se produce el sobrecruzamiento. En metafase 1, como veis, se colocan bivalentes, se colocan pares de cromosomas, de tal manera que yo tengo un cromosoma homólogo en cada extremo. Paso de una célula 2n igual a 4 a 2 células que van a ser
N igual a 2, la mitad de cromosomas. Luego cada una de estas va a sufrir la segunda división, que como veis es igual que una metafase de mitosis, y al final yo obtengo 4 células, una procede de aquí, que va a ser N igual a 2, ya no es N, es igual que esta, N igual a 2, pero en este caso con una cromátida. Los productos de esta división tienen 2 cromátidas, así que es N igual a 2 también, pero con la mitad de ADN. Bien, aquí veis muy resumidos, he puesto varias imágenes para que entendáis cada una. Yo os mandaré, sin embargo, hacer en folio o en libreta, lo que tengáis, un esquema de la meiosis y de la mitosis, pero con colorinos para que entendáis el sobrecruzamiento y apuntando a cada lado cuántos cromosomas, cuántos juegos cromosómicos y cuánta cantidad de ADN hay en cada caso. Pondremos cantidad de ADN C y veremos cómo va cambiando para entender bien estos procesos. Así que tenemos la división meiótica 1 y la división meiótica 2. Bien, nos queda solo por ver las diferencias entre la mitosis y la meiosis. Pues bien, a nivel genético, os recuerdo que la mitosis se va a producir un reparto equitativo de la información genética que se ha replicado previamente, ¿vale? Tengo la misma cantidad de ADN que la célula madre y con los mismos alelos, ¿vale? Todo igual. Y en la meiosis es una fuente de variabilidad genética, ya que se produce el sobrecruzamiento y recombinación genética y la migración al azar de cromosomas homólogos, y se obtiene la mitad de ADN, además de ser distinto, variabilidad genética. A nivel celular, en mitosis se forman 2 células hijas genéticamente idénticas entre sí y a la madre, y en la meiosis se producen 4 células hijas con la mitad de cromosomas para poder continuar con la dotación cromosómica de la especie tras la fecundación, como ya os he dicho. A nivel de organismo, pues la mitosis va a participar en el desarrollo, crecimiento y regeneración de tejidos, tanto en animales como en vegetales, en individuos pluricelulares, y en organismos unicelulares es la reproducción asexual que tiene. Sin embargo, la meiosis se da solo en individuos pluricelulares con reproducción sexual y va a servir para la formación de gametos y de esporas, acordaros, en ciclos diploaplontes, esas meiosporas. A nivel de etapas, pues bueno, en mitosis solo hay una división, en meiosis hay 2. En la profase de mitosis hay 2N cromosomas sin aparear, os recordaros que en un individuo diploide. En meiosis, en la primera división, son 2N cromosomas apareados, que van a sufrir el sobrecruzamiento. Y en la segunda división yo tengo N cromosomas. Recordad que se reduce a la mitad el número de cromosomas en esta primera división. En anafase de mitosis se separan cromátidas hermanas idénticas. Sin embargo, en meiosis, en la anafase 1, se separan cromosomas homólogos recombinados. Y luego en la anafase 2 se separan cromátidas hermanas pero que no son idénticas. Al final, como resultado, en la mitosis, 2 células hijas idénticas con 2N cromosomas, y en la meiosis, en la primera división, 2 células con N cromosomas duplicados, y en la segunda división, 4 células con N cromosomas pero sin duplicar. Aquí os pongo de nuevo otro dibujito, que no sea por dibujitos y resumen de fases. Aquí lo bueno que tiene este esquema es que se ven estos fragmentos recombinados en meiosis, estos cromosomas que no son ni completamente paternos ni completamente maternos. Y espero que podáis decir al final que ya he entendido la meiosis, que parece que siempre se os atraganta un poco. De todas formas, en clase resolveremos dudas, os explicaré con la pizarra el esquemita y lo haréis en la libreta, y entonces ya queda esto perfecto. Yo creo que es un tema que una vez que lo entiendes es muy sencillo porque no se olvida y puede ser una apuesta interesante para PEBAU. Así que nada, mucho ánimo, en clase terminamos de entender esto y dejamos ya finiquitada la mitosis y meiosis. Un saludo.